Christian Nodal podía haber terminado en la cárcel, no por un escándalo de faldas ni por una pelea familiar en redes sociales, sino por algo mucho más serio y con consecuencias legales reales. Documentos legales que una empresa multimillonaria de la industria musical asegura que son completamente falsos. Si viste el título de este video y piensas que suena exagerado o hasta imposible, te voy a mostrar el proceso judicial completo, con fechas exactas, cifras concretas y declaraciones textuales de los abogados involucrados. Vamos al hecho, sin rodeos ni vueltas su apellido, innecesarias. y ustedes lo van a ver. Van a ser testigos de lo que es capaz de hacer una mujer cuando está decidida. Con todos los detalles y sin dejar nada fuera. En 2021, Christian Nodal y sus padres demandaron civilmente a Universal Music para recuperar los derechos de sus primeros 3 discos, en un proceso que en su momento parecía un pleito comercial más dentro de la industria musical. La disquera respondió de una forma que nadie esperaba en ese momento. Los acusó penalmente de falsificar más de 30 contratos para respaldar esa demanda civil, elevando el conflicto a un nivel completamente distinto. Desde entonces, lo que empezó como un pleito con regalías y derechos de autor se convirtió en una investigación federal. Cayó, pero se riesgo levantó. real de Los días prisión grises para se el inspiró. cantante, Bajo el para su aguacero familia cantó. completa, incluyendo a sus propios padres. La pregunta que se hicieron millones de seguidores al conocer esta noticia, tanto fans como críticos del cantante, es cómo un simple conflicto de derechos de autor terminó convirtiéndose en un expediente penal tan grave y con consecuencias tan serias. En unos minutos te voy a contar la cifra exacta de años de cárcel que Universal Music aseguraba que Nodal podía enfrentar, y el giro judicial que cambió todo apenas unas semanas después de la audiencia inicial. Quédate hasta el final, porque ahí está la clave de toda esta historia. Para entender cómo se llegó a este punto tan delicado, hay que regresar al origen del conflicto, que en realidad lleva ya casi 5 años completos desarrollándose entre bastidores lejos de los reflectores. El pleito entre Christian Nodal y Universal Music comenzó formalmente en noviembre de 2021, cuando el cantante y sus padres, Jaime González y Christian Nodal, presentaron una demanda civil ante los tribunales Que después de todo, mexicanos, sus reclamando sueños son del titularidad tamaño de 3 de de ella. sus Es enorme, álbumes más inmensa. importantes Ya ella de no sus es de las que... primeros años de carrera artística, Me dejé llevar, Ahora y Ay Ay Ay. Proyectos que contienen tanto canciones de su propia autoría como colaboraciones con otros compositores que trabajaban directamente con la disquera en aquella época temprana de su carrera musical dentro del regional mexicano. Según la familia, existían contratos previos que probaban de manera clara que esos derechos les correspondían a ellos y no a la Se disquera. publica el 2023 va a ser mío. Ella ya lo Había tiene en hecho el bolsillo. firmar en El condiciones 2023 que ya... no favorecían del todo los intereses del joven artista en ese momento tan temprano de su carrera musical. Para respaldar su reclamo ante el juzgado correspondiente, presentaron hasta 34 contratos firmados, todos supuestamente certificados por un notario proyectos. público Y aunque de no buena todo fue color de reputación. rosa, ella El supo hacer abogado de contraste. Universal Como Music, siempre, lloró, Ulrich pero supo. Richter Morales, lo resumió así en una entrevista que esas mismas semanas tan tensas, firmaron y estuvieron de acuerdo, pero luego nos demandaron y desconocieron estos acuerdos. Y eso no es lo más impactante de esta historia todavía. En unos minutos vas a descubrir lo que encontró la disquera al revisar esos contratos con muchísimo detalle técnico y por qué ese hallazgo terminó escalando el conflicto del terreno civil al terreno penal de forma tan rápida. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo, porque aquí vas a encontrar el análisis más completo de este tipo de historias legales tan complejas, con documentos verificados, declaraciones textuales y contexto real, sin quedarnos solo en el titular llamativo que ya viste en otro lado sin ninguna explicación. Universal Music no se quedó de brazos cruzados ni un solo momento frente a esos 34 contratos que la familia había presentado como prueba principal de su reclamo legal. La disquera denunció formalmente a Nodal y a sus padres acusándolos directamente de haber presentado documentos con fecha anterior a los que realmente habían firmado con la empresa, algo que en términos legales configura un delito de fraude genérico. Según explicó el propio Richter Morales en distintas entrevistas concedidas a diferentes medios de comunicación, incluso el notario que supuestamente había certificado esos contratos negó por completo, de manera categórica, haber trabajado alguna vez con la familia Nodal,
una declaración que resultó clave para sostener la acusación de la disquera. Los peritajes de grafoscopía, es decir, los análisis técnicos especializados en comparar firmas y rúbricas realizados por expertos oficiales, señalaron que las firmas presentes en esos documentos no coincidían en absoluto con las del notario involucrado, identificado como Luis Fernando Ruibal Cocker. En total, dependiendo de la fuente periodística consultada, se habló de entre 32 y 34 contratos con presuntas firmas apócrifas, todos vinculados directamente a los 3 discos en disputa entre ambas partes. Suscríbete si quieres que sigamos investigando este tipo de historias con hechos verificados, revisando siempre las fuentes originales, los documentos judiciales disponibles y el contexto legal completo detrás de cada titular, sin inventar absolutamente nada de lo que te contamos aquí. Tal vez hay un universo Pero eso no es en el todo. que estamos La gravedad del caso juntos. escaló todavía más cuando la carpeta de investigación pasó de ser una simple denuncia administrativa a convertirse en un proceso judicial con fecha exacta y consecuencias legales muy concretas para toda la familia. El 22 de septiembre de 2025, la carpeta de investigación por la presunta falsificación fue judicializada de manera completamente formal ante las autoridades correspondientes, lo que significaba, en términos prácticos, que tanto Nodal como sus padres podían ser citados formalmente ante un juez de control federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Pero en este Reclusorio valió Oriente, madre en la porque Ciudad de no se México, pudo. para una audiencia inicial tan importante que definiría los siguientes pasos concretos del proceso completo. En una entrevista completa para el noticiero de Ciro Gómez Leiva por la mañana, transmitido en Grupo Radio Fórmula, el abogado de Universal Music fue directo y sin ningún rodeo sobre las consecuencias que podía enfrentar el cantante si finalmente se comprobaba la falsificación de esos documentos ante el propio juez, penas que podían oscilar entre 4 y 8 años completos de prisión, además de multas económicas bastante considerables para toda la familia involucrada directamente en este proceso legal tan complejo y prolongado en el tiempo. El propio abogado llegó incluso a mencionar la posibilidad de medidas cautelares todavía mucho más severas para toda la familia, incluyendo la retención del pasaporte del cantante, la prohibición absoluta de salir del país, o incluso arraigo domiciliario, señalando textualmente que Nodal se movía constantemente entre distintas ciudades. Un día sabemos que está en Guadalajara, otro día está en la Ciudad de México, otro está en algunos ranchos, sin un domicilio fijo dentro de la jurisdicción del juez que llevaba el caso. Todavía no te he contado la parte que más tensión generó en esas semanas tan complicadas, la que tiene que ver directamente con la comparecencia personal del propio cantante ante las autoridades federales mexicanas. El 27 de octubre de 2025, Cristian Nodal se presentó personalmente, y sin ningún tipo de excusa ante la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, respaldado por un nuevo equipo legal completo, después de haberse separado por completo de sus abogados anteriores en medio de todo este proceso tan desgastante a nivel personal y profesional. Su comparecencia formaba parte del avance formal e inevitable a su del apellido. caso, Y ustedes lo que van ya a ver. llevaba meses Van a ser completos testigos de acumulando lo que es peritajes, capaz de hacer una mujer documentos y cuando está declaraciones de decidida. distintas Y ya partes se involucradas. metió la Sus luna, representantes y legales el sol insistieron públicamente, en más de una declaración a la prensa, en que continuarían revisando minuciosamente toda la documentación disponible y que agotarían absolutamente todos los mecanismos de defensa disponibles dentro del sistema judicial mexicano, sin adelantar ningún detalle concreto sobre la estrategia legal que estaban preparando. En algunos programas de espectáculos de No amplio alcance, como Sale el nunca Sol, de se llegó a mencionar que Nodal podría enfrentar hasta 34 demandas distintas por separado, una por cada tema individual de cada uno Cayó, de pero los se 3 levantó. discos en Los días disputa grises entre se ambas inspiró. partes, Bajo el aguacero lo que hacía cantó. que la cifra total de procesos legales pareciera todavía más abrumadora para el público que seguía de cerca este conflicto tan complejo dentro de toda la industria musical mexicana, comentando el tema en distintos foros y redes sociales. Este proceso legal, además, no ocurrió de forma aislada dentro de la carrera del cantante. Nodal ha declarado en distintas ocasiones y en varias entrevistas concedidas a medios internacionales que los problemas con su disquera le han hecho perder presentaciones y colaboraciones importantes durante los últimos años, en un momento donde su carrera artística seguía creciendo a nivel internacional, a pesar de todo este ruido legal constante en segundo plano, generando una presión adicional bastante difícil de manejar para alguien tan joven.
Si El quieres propio conflicto perderte legal voy. coincidió además con otro distanciamiento cada vez más visible entre Nodal y sus padres a nivel estrictamente personal, algo que quedó documentado con bastante claridad en capturas Que después de todo, pantalla de sus sueños propias son redes del tamaño sociales, de ella. donde Ella es el enorme, cantante dejó de inmensa. seguir a Ya ella no es Jaime de las que... González y a Cristi Nodal en distintas plataformas digitales, en medio de la misma tensión constante que generaba este litigio compartido entre padres e hijo frente a una Me disquera tan poderosa como encargaría Universal de Music. quererla al 100%. El desenlace de esta primera fase tan tensa llegó apenas unas semanas después y resultó ser bastante más favorable para el cantante de lo que muchos analistas y medios de espectáculos esperaban en ese Se momento. publica el 19 de 2023 va a ser noviembre mío. de Ella ya lo tiene en el 2025, bolsillo. El una jueza 2023 federal ya... rechazó formalmente vincular a proceso penal a Cristian Nodal y a toda su familia, una decisión que representó un alivio enorme y casi inmediato para el cantante después de meses completos de incertidumbre legal constante. La decisión se basó Proyectos. completamente Y aunque no todo en fue que color el de abogado rosa, del ella supo hacer cantante, contraste. identificado Como siempre. como Luis Lloró, Trejo, pero supo. había violado el principio de secrecía profesional con sus propios clientes al declarar de forma voluntaria ante la fiscalía que había sido él mismo quien presentó la demanda original junto con los documentos que Universal Music señalaba con tanta insistencia como falsificados durante todo este largo proceso. Al considerarse esa declaración como una prueba obtenida de forma completamente indebida, violando por completo la confidencialidad que debe existir siempre entre un abogado y su propio cliente en cualquier proceso legal, la jueza descartó por completo ese elemento clave de la acusación, debilitando de forma bastante considerable el caso penal completo que sostenía la disquera hasta ese momento. Tras salir del juzgado, tomado de la mano de sus padres frente a decenas de cámaras y reporteros presentes ese día, Nodal declaró frente a la prensa con evidente alivio y su rostro diciendo, no hay ningún solo papel que justifique las acusaciones. Agradeció la confianza que había depositado en la justicia mexicana durante todo este proceso y aseguró que para reclamar los derechos sobre sus discos. Cerró su declaración con un mensaje dirigido a otros artistas jóvenes de la región. Cuiden que firman y lo que hacen. Y aquí está la resolución completa del problema que planteamos al inicio de este video. Aunque la jueza rechazó vincular a proceso penal a Nodal y a su familia en noviembre de 2025, eso no significa que el conflicto haya terminado por completo, ni que todas las consecuencias legales hayan quedado descartadas para siempre. El que busca definir de manera definitiva quién es realmente el dueño de esos tres primeros discos, sigue su curso dentro de los tribunales mexicanos y hasta el momento no se ha descartado públicamente que Universal Music decida apelar la decisión de la jueza en el frente penal, buscando reabrir esa vía legal en el futuro cercano. De hecho, en marzo de 2026, Nodal confirmó públicamente que estaba en negociaciones para regresar a trabajar directamente con Universal Music, lo que sugiere que ambas partes podrían estar buscando cerrar este capítulo tan desgastante de forma definitiva y sin necesidad de es decir, el cantante libró, al menos por ahora, la amenaza más grave de prisión que había pesado sobre él y su familia, pero el conflicto de fondo sobre la propiedad real de su propia música sigue sin resolverse del todo, y podría tomar todavía más tiempo antes de llegar a una conclusión definitiva para ambas partes. ¿Tú qué crees? ¿Nodal y su familia actuaron de buena fe al presentar esos contratos ante el juzgado, o crees que la acusación de Universal Music tenía fundamento real y sólido? Déjamelo en los comentarios. Cuéntame si te parece justo que un artista, siendo prácticamente menor de edad cuando firmó sus primeros contratos con una disquera tan grande, todavía tenga que pelear legalmente años después por los derechos de su propia música y de su propio trabajo creativo. También cuéntame qué opinas de la posible negociación entre Nodal y Universal Music para regresar a trabajar juntos, y si crees que eso representa una reconciliación genuina, o simplemente una decisión práctica para evitar más gastos legales de ambos lados. Si esta historia te ha dejado pensando en todo lo que hay detrás de los contratos que firman los artistas jóvenes al inicio de su carrera, imagina lo que vas a encontrar en los próximos videos de este canal. Aquí existimos para contarte lo que otros canales no se atreven a investigar a fondo, siempre con hechos verificados, documentos judiciales y contexto completo,
sin inventar absolutamente nada de lo que compartimos contigo cada semana. Suscríbete y no te pierdas nada de lo que viene en las próximas semanas sobre esta y otras historias legales del regional mexicano. Nos vemos en el siguiente video, con más hechos verificados y sin ningún tipo de invención de por medio.